Y nos acompaña ya Mercedes Valverde Candil. Mercedes, buenos días. Buenos días. Bienvenida a Córdoba TV. Bien. Vamos a hacer una pequeña presentación, decíamos en el corte, vamos a tener que seleccionar muchísimo porque realmente la trayectoria es deslumbrante. Mercedes Valverde es directora de los museos municipales de Córdoba, del Museo Julio Romero de Torres, del Taurino, del Alcázar de los Reyes Cristianos y Baños del Alcázar Califal. Es académica numeraria de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, ostentando también esta distinción en las instituciones equivalentes de Sevilla y de Cádiz. Hay que decir también que es fiambrera de plata 2003, ese premio que el Ateneo concede desde el año 87, medalla de plata 2004 del Círculo de la Amistad, experta en tauromaquia con premios como el Escalera de Éxito del año 2006, de hecho es la primera mujer en dar un pregón, ¿verdad? Taurino. Taurino, efectivamente, eso también está en su haber, y grandísima conocedora, por supuesto, de la obra de Julio Romero de Torres, algo demostrado ya en la propia producción bibliográfica, aunque también con otros asuntos muy protagónicos, como por ejemplo el propio mundo del toreo, los castillos, la platería y otros artistas como Goya, Antonio del Castillo, Mateo Inurria. Como decíamos, un currículum impresionante, así que de verdad es un honor para nosotros poder hablar con usted y abrir hoy nuestro Córdoba TV. Yo estoy encantada y agradecida. Bueno, Mercedes, yo creo que es obligado empezar dando la enhorabuena por ese casi primer año, ¿verdad? Se cumpliría el aniversario el próximo 24 de enero de esa nueva andadura, de ese nuevo concepto, de ese nuevo museo Julio Romero de Torres, que además viene acompañado con buenas nuevas sobre el Museo Taurino. Pues sí, la verdad es que tenemos un eterno agradecimiento a que por fin el museo ha recuperado todo su esplendor. Ha sido una labor de 14 años, puesto que aunque solamente estuvo cerrado 1 año y 3 meses, pero la labor llevábamos muchos años haciéndola, no solamente de restauración de obras, sino de recuperación de marcos históricos. El nuevo concepto museológico, por salas temáticas, es de gran atractivo. Podemos decir que estamos batiendo récords de visitas, que en menos de 1 año pues pasan de los 100.000 visitantes, y de todas partes, no puedo decir del mundo, pero de muchísimos sitios se han interesado por el color, el rojo Caravaggio, que tanto impactó, que yo vi en Florencia y que Ginés Liébana me aconsejó, igual que el pintor Antonio López, y el efecto ha sido estupendo, porque los cuadros limpios, los marcos restaurados, el nuevo concepto temático por salas, la impresión es un museo que ha recuperado todo su esplendor. Y además con esa iluminación pionera en España, ¿verdad? Ese sistema LED, gracias a la añadidura, hemos dicho, a esa elección del rojo Caravaggio, ¿verdad? Desde Florencia, pues la verdad es que el cromatismo crece muchísimo, ¿no? Parece mentira, sí, pero resaltan todavía más, ¿no? También la adaptación a discapacitados es muy importante. Claro, la accesibilidad, que es integral, ¿no? Ya. Integral, el ascensor, todos los sistemas de pantallas. Es un concepto ya, es un museo del siglo XXI. Es un concepto efectivamente del siglo XXI, un nuevo discurso, ¿verdad? Decíamos que es fruto además del grandísimo conocimiento suyo, es la obra de toda una vida, ¿no? Pues Mercedes. Sí. También he tenido mucha suerte, que lo mismo la arquitecta Rosa Lara, que el ingeniero que nos ha instalado Antonio Pérez Ortega, hemos formado, y sobre todo dirigiéndolo todo don Rafael Pérez de Siles, de la gerencia, hemos formado un cuerpo compacto de técnicos que, aunque al principio chocaba la idea de este fondo, de ese color rojo tan intenso y tan difícil de conseguir, luego todos se contaminaron con mi iniciativa, pero ha sido una labor de equipo, porque si yo, sin estos técnicos que han hecho extraordinariamente su trabajo, lo mío ha sido simplemente organizar ese nuevo discurso y las connotaciones de arquitectura interior, pero nada más. El mérito es de ellos, que han sabido aguantarme.
Un nuevo discurso expositivo en el cual pues se imbricaban tanto la didáctica, el que fuera lo más cercana posible la obra, como también el llegar a la complejidad de la misma, ¿no? Este equilibrio es difícil de alcanzar. Equilibrio difícil de alcanzar, pero muy fácil de exponer. El organizar una sala dedicada al origen de lo hondo, el flamenco, le ha dado un carácter muy internacional después de ese pronunciamiento del carácter como patrimonio inmaterial de la humanidad. No creo que haya en el mundo ningún museo que en una de sus salas se exponga una sala completa dedicada de un mismo autor al flamenco. Pero no solamente al flamenco, no solamente a las cantaoras, a las bailadoras, a las cantaoras. Julio Romero fue el cronista gráfico de una época. Es como si ahora mismo un pintor pinta a Rocío Jurado, pinta a Isabel Pantoja, pinta a las más grandes. Pero no solo se conforma con pintar a las más grandes, sino que pinta los palos del flamenco. Pinta el espíritu de la malagueña, el espíritu de las alegrías, el espíritu de las peteneras, de las seguidillas. Hace un homenaje a la famosa cantaora de malagueña La Trini. Toda su vida se envuelve en el flamenco. Y eso es saber exponerlo y que la gente lo comprenda, yo creo que ha sido una de las cosas más decisivas. Es que a lo largo de estas 6 salas que partirían de los inicios de la biografía, ¿no? De esa faceta biográfica, la familia y demás, bueno, también nos encontramos con esa última en la cual pues se ve algo que está en toda la obra, en toda la trayectoria de Julio Romero de Torres, que es esa pasión por su tierra, ¿no? Esa necesidad de adivinar el alma de Córdoba. No, es el alma de Andalucía. Y el alma de Andalucía, por supuesto, porque es un icono universal. Hay un cuadro que se llama Andalucía, luego se modificó y se llamó Nuestra Señora de Andalucía, y en este cuadro él rinde un homenaje al cante, al baile, pero con personajes reales. Eso yo le digo que yo no lo he conocido en otro artista. Y hay que destacar también la sala quinta, Semblanzas, ¿no? Son más de 500 retratos que quizá pues nos den la dimensión más conocida, ¿no?, del autor, o de las más conocidas. Romero de Torres fue eminentemente retratista, realizó más de 500 retratos. Casi nada. A personajes de la cultura, de la política, de la aristocracia, pero luego Julio descansaba haciendo retratos, pero de chicas que veía por la calle, de la estanquera, de modelos profesionales, y ahí es donde el pintor se liberaba de la tensión a la que estaba sometida por el esfuerzo del parecido. Es que el realizar un retrato tiene una capacidad de concentración que luego el pintor tenía que liberarse. Por eso, alternativamente, estaba a lo mejor realizando 3, 4 retratos de un político, de un aristócrata, y luego realizaba un cuadro donde era pues la chica que a lo mejor llevaba la leche a la casa o al piso donde vivía, y por eso utiliza esos cántaros de cobre que tanto nos recuerdan la artesanía de Lucena, esos braseros. Era su forma de relajarse ante la presión constante que ejerce el parecido del retrato. Y aún así está clarísimo que él recrea, ¿no?, que él crea, de hecho, un icono de mujer. Por encima de esas modelos hay una serie de rasgos que hoy pues toda la humanidad relaciona, asocia con la mujer cordobesa, pero que en realidad están en la mente, es el cosmos del autor, ¿no? Yo siempre digo que la mujer andaluza tenía que pagar derechos de autor a Julio Romero, porque le ha proporcionado su seña de identidad. Completamente. Dice uno, sí, una chica guapísima, la mi España, la mi... Sí, parece un Romero de Torres, parece una mujer de Romero de Torres, parece una andaluza de Romero de Torres, y es verdad. Julio Romero nos ha proporcionado la seña de identidad de la andaluza.
Hablábamos de ese gran avance que ha supuesto este museo ya del siglo XXI. En su momento el concejal de la Delegación de Cultura, Juan Miguel Moreno Calderón, hacía referencia también a la importancia de una campaña publicitaria, de un programa de iniciativas que hagan que la obra del autor llegue pues a los más pequeños y que se vaya divulgando, ¿no? Que vayamos tomando conciencia de la importancia del peso específico de este pintor, ¿no?, en la historia. Hemos tenido talleres didácticos muy interesantes. El último se llama Tras los pasos, de Julio Romero de Torres. Y era una labor de investigación donde los niños iban identificando en los cuadros del artista los lugares de Córdoba: la casa palaciega, la iglesia, la parroquia, la plaza, la fachada de la catedral. Y entonces ha sido muy interesante, Tras los pasos de Julio Romero. Cuaderno didáctico interesantísimo, como le he dicho anteriormente, y el niño se acerca a través de su ciudad a la obra de Romero de Torres. Eso ya a ese niño, a esa niña, no se le olvida. Hace un año, a tenor de la presentación, de la esperadísima inauguración del museo, usted concedía una entrevista a Diario Córdoba diciendo que había que seguir incidiendo en esa conciencia de que tenemos a Julio Romero de Torres. Hoy he recibido yo una carta que me ha enviado mi concejal, Juan Miguel Moreno Calderón, del alcalde de Málaga, dirigida al alcalde de Córdoba, donde pide colaboración para una gran exposición que se va a hacer en Málaga, en el Museo Thyssen, dedicada enteramente a Julio Romero de Torres. La constante producción de este artista es pues muy deseada, y museos nuevos, como es el Museo Thyssen, quiere reivindicar a este pintor. Estas exposiciones temporales, como cuando las que estuvimos en París, en el Petit Palais, participando de la exposición de flamenco, luego en la película de Carlos Saura, Flamenco, claro, Pedro Almodóvar constantemente me está pidiendo obras para incluirlas en sus películas. Esa dimensión del artista, y ahora en Málaga va a ser muy interesante porque está enfocada al turismo. Ese día que llueve, los millones de habitantes que tiene Málaga, claro, y la provincia, pues se van a Málaga a ver el Museo Picasso, a ver el Museo Thyssen, a ver el Museo Rebelló de Toro, y van a tener un conocimiento de Julio Romero de Torres que a lo mejor, si no se desplazan a Córdoba, no lo tienen. Va a ser importantísima esa exposición. Va perdiendo entonces poco a poco actualidad aquel olvido injusto de la melancolía, por parafrasear el título suyo, precisamente del catálogo de la exposición del año 91. El título, una vez más, fue Ginés Liébana el que me lo proporcionó. Y me gustó tanto esa exposición hace 20 años, 21 años. Casi nada tampoco. Fue también un boom, fue en Caja Sur, porque todo eran colecciones particulares. Y le dimos un conocimiento a los ciudadanos de Córdoba de ese feudo que tiene el propietario y que es tan difícil el acceso a él, como es el coleccionista. El olvido injusto de la melancolía debe de existir siempre, porque la obra de Romero de Torres lo que rezuma es melancolía. Esa chica, esa joven apoyada en el quicio de la puerta, mirando al campo, la lejanía, esos planos que aparecen al fondo de la composición, donde siempre hay una puerta abierta, donde siempre hay una mujer que espera, donde hay una joven sentada siempre con esa nostalgia, con esa pereza andaluza. Eso es eterno. Eso es eterno y bueno, también podemos hacer la otra lectura, ¿no? Esa pequeña herida que tenemos los cordobeses con las obras del pintor que no están aquí. Usted decía, creo que en esa misma entrevista, que bueno, que había que ser conscientes de que son muchísimas, de que hay muchas colecciones particulares y también de que los precios pues son muy elevados, ¿no? Una muestra es que cuadros tan emblemáticos como Fuensanto a la consagración de la copla pues no estén aquí entre nosotros, ¿no? La suerte que tenemos es que la consagración de la copla lo tiene la Fundación Prasa. Yo, desde esta ventana abierta que es la televisión, voy a convocar a que no se nos olvide la ley de fundaciones y mecenazgos. Gracias a esta ley
todos los museos americanos se han nutrido de obras pagando impuestos por dación de obra de arte. Y desde aquí convoco a que coleccionistas que tienen obras de su propiedad y que en estas circunstancias difíciles como estamos todos pasando, y no quiero volver al tema de la crisis que ya nos agota, pero pensar que la donación a un museo degrava Hacienda y que hay muchas obras en coleccionistas, en fundaciones, que sería la forma de enriquecer nuestro museo. Nosotros hemos podido comprar pues dibujo, porque es importante, rellena una laguna que había en el museo de dibujos. Hemos comprado el cuadro de la Gracia, que aquello fue un boom internacional en Londres, porque era necesario, era el complemento del cuadro del pecado. Hemos intentado adquirir pues esa obra que para nuestro museo era necesariamente informativa, como el cuadro Mendigos de Romero Barros. No teníamos ningún cuadro de Romero Barros. ¿Cómo se puede hablar del padre de un pintor que era pintor sin tener una obra a exponer? Pero claro, ya le digo, esa ley protege a los coleccionistas y se puede pagar lo que son Hacienda mediante dación a museo. Estamos esperándolos con los brazos abiertos. Claro, como agua de mayo. Bueno, y hablando de subastas, son muchos los estudiosos que achacan a ese nuevo reconocimiento, ¿no?, a esa revisión de este icono, pues la incidencia que han tenido en los últimos años subastas pues de precios impensables. Todos recordamos el regreso, además a manos de la Fundación Prasa, de Rivalidad después de 7 décadas, duplicando su precio de salida en Sotheby's, en Londres. Esto, desde luego, tiene esa repercusión internacional, ¿no? Indudablemente. Son cuadros que tenían que estar en el museo. Claro. A ver si conseguimos que la Fundación Prasa llegara a un acuerdo mediante restauraciones, pero sobre todo son cuadros de museo. Hay que reivindicar, señores, hay que ser dadivosos, hay que pensar en nuestra ciudad, pensar en Romero de Torres y también esa forma de desgravar de Hacienda. Uno de los grandes trabajos de investigación que hacemos, y que ya son 30 años los que llevo trabajando, es desacreditar del catálogo del artista todos los cuadros falsos. Llevamos 2 archivos, uno de obras falsas. Se aproximan a los 300 cuadros. ¡Qué barbaridad! 300 cuadros. Quizá esa subida espectacular en los mercados se deba a que el coleccionista compra con seguridad. Claro. Porque ya ha habido un informe previo que yo he hecho donde certifico esa obra y donde desacredito ese invento. Cuadros, copias, inventos a los Romero de Torres, con firmas apócrifas, una vergüenza, que circulaban en los mercados de arte internacionales. El día que yo desaparezca, ahí está mi labor de tantísimos años. Archivos digitalizados con nombres y apellidos de los propietarios y con imagen del cuadro, para que los sucesores, porque todo lo que hacemos es para trabajar por los que vienen detrás, tengan la certeza de que ese cuadro, que seguramente a mi muerte volverá a salir al mercado, ya ha sido estudiado, investigado y desacreditado o acreditado por mí. Eso le da al coleccionista, al comprador, una seguridad aplastante a la hora de lanzarse a esas cifras millonarias. Un legado impagable, sin duda, que bueno, es un honor que podamos nosotros estar aquí compartiendo con usted hoy. Recordábamos, cuando hablábamos de esa necesidad de desacreditar esas falsificaciones, pues palabras, en este caso, de José Raya Téllez, que se lamentaba en uno de sus estudios sobre la mujer
en los cuadros de Julio Romero de Torres sobre los pocos estudios rigurosos que hay. Nombraba como excepciones los suyos, también a Carmelo Casaño, a Dionisio Ortiz Juárez, pero se lamentaba de que seguía habiendo un vacío importante tratándose de un pintor de la altura que se trata. ¿Qué falta para que Julio Romero de Torres pueda dar un paso adelante y estar considerado como lo están otros grandes como Picasso, Dalí o Sorolla? Pues falta la tercera edición del catálogo que llevo 9 años preparando y que por falta de tiempo no ha podido salir a la luz. Yo a esto le dedico mis fines de semana, algunas tardes que puedo porque muchas veces estoy muy cansada, pero esa tercera edición del catálogo del museo ya sería con un amplio espectro, es decir, trabajaríamos como hicimos Miradas en sepia, que el cuadro que se estudia da lugar a una interrelación con otros cuadros donde aparece la misma modelo o el mismo motivo, con lo cual estoy proponiendo el catálogo monumental de Julio Romero de Torres, mediante el catálogo del museo. Don Enrique Valdivieso, el catedrático de la Universidad de Sevilla, un día me propuso publicar también los cuadros falsos, que creo que es una magnífica idea. Sí. No tendrían que ser en color para que saliera más económico, pero que también se diera a conocer que ese cuadro está desacreditado después de un intensivo estudio. Y la tercera edición del catálogo monumental, catálogo del museo, que pues tengo aproximadamente unos 700 cuadros para incluirlos en él, pues ahí sería la base para un conocimiento mundial del artista. Pero necesito que alguien me ayude. Cuando hice Miradas en sepia, la Fundación Prasa puso a una de sus secretarias, María José Carmona, que me ayudó, Ana Verdú, la directora del archivo municipal, igual. Entonces fue también, como hablamos siempre, una labor de equipo. Pero yo necesito tiempo para escribir. Tengo aproximadamente unas 500 páginas escritas, pero necesito que me ayuden. Y una editorial valiente que lo publique. Claro. Que hará historia, ¿no? Que claro, sería hablar con Planeta o alguna editorial importante y hacer edición en inglés, en español, presentación en América, hacerlo ya de una vez por todas. Claro, porque este camino hacia dar su lugar a Julio Romero de Torres ha estado históricamente lleno de obstáculos. Recordemos que cuando Julio fallecía en el año 1930, a los 56 años, pues... Él tenía 56, bueno, tenía 55. Tenía a puntito de cumplirlos, pero como decíamos, cuando fallecía lo hacía pues paralizando no solo a la ciudad, sino a toda la comunidad artística, intelectual, porque él se había codeado pues bueno, con los máximos representantes de las disciplinas pues literarias. Bueno, recordemos la relación con Valle Inclán, por poner un solo ejemplo. Ya no codeado, era profunda amistad. Efectivamente, tenían una relación y una admiración mutua. Con Mariano Benlliure, ya no solamente con pintores, sino con pintores, con escultores, con artistas, con flamencólogos. Es que era un hombre muy cercano y muy simpático. Y yo siempre tengo el concepto de él, después de haber leído tanto sobre él, de que era una excelente persona, que era un hombre que ayudaba a los demás. Y claro, ese fervor popular lo tienen las personas que han sido con esa ejemplaridad de ser humano. Como decíamos, en su momento ya fallecía laureado y paralizaba, como decíamos, pues a toda la comunidad, a todos los círculos de su alrededor. La Casa del Pueblo dio 2 horas a los trabajadores de Córdoba para que asistieran al entierro, y el féretro fue llevado a hombros por los obreros cordobeses. Se cerraban establecimientos, aquello era un duelo de paralización total. Con todas las letras, manifestación, efectivamente, de dolor. De dolor por lo que se estaba perdiendo. Y uno piensa, hay muchísimos artistas que mueren sin ese reconocimiento. Entonces nos da que reflexionar, Mercedes, sobre luego los enemigos, ¿no? O las voces en contra, que se ha encontrado, las piedras en el camino, que se ha encontrado esa herencia, por supuesto, de Julio Romero de Torres, y nos preguntamos por qué razón
sucede esto, si de alguna manera se le volvió en contra su trabajo que hoy podemos disfrutar en la Escalera Imperial, ¿verdad? Su cartelería, que era, bueno, pues un lado más popular, en absoluto no. Toulouse-Lautrec fue el primer cartelista. Efectivamente. Picasso. Y sin embargo, pues hubo quien lo utilizó como arma arrojadiza y le quiso quitar, pues bueno, un brillo y un esplendor que ha sido imposible, ¿no?, arañar siquiera. Para mí es falta de conocimiento. O sea, para mí todas estas cosas están pasadas ya. Después de esos precios de mercado, para mí todo eso es falta de conocimiento. Claro. Pero lo que hay que siempre pensar es que fue un artista que consiguió su propio estilo. Yo siempre, cuando los niños, las cosas didácticas, digo, si ponemos 100 cuadros de artistas del momento, y entre ellos de diferentes autores, y ponemos un Romero de Torres, yo sé que hasta los niños dicen, aquello es un Romero de Torres. Fue dueño de su propio estilo. Que hay muchísimos pintores y artistas que mueren sin conseguirlo. Dueño de su propio estilo y tras una trayectoria en la cual pues conoció, tocó, experimentó muchísimo. Coqueteó. Coqueteó. Con todos los ismos. Tremendamente, efectivamente. Coqueteó con todos los ismos. Efectivamente. Decía José Tellez, lo hemos nombrado antes, que él formó parte de esa generación de pintores que quisieron dar valor a la imagen en la primera hornada, en la primera etapa de las vanguardias, pero también Julio Romero de Torres supo, por supuesto, pintura social, atreverse. Pintura de denuncia social, luminismo, pero siempre la pregunta que a mí se me queda en mi mente es a lo que hubiera llegado si llega a vivir como Picasso, 90 años. ¿A dónde hubiera llegado Romero de Torres? Yo creo que su camino hubiera sido cada vez más el realismo. Eso es una incógnita. Si este hombre con 55 años ya estaba en esa cima del arte, tenemos un recibo que en 1912, la Venus de la Poesía, que es el retrato de Raquel Meyer y Gómez Carrillo, el poeta guatemalteco, se vendió un señor en 1912 en 12.000 pesetas. Ese cuadro lo compró en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que también lo teníamos que haber comprado nosotros, y lo compró en 80 millones, porque todavía no estaba el euro, en 80 millones de pesetas. Si hacemos una equivalencia en el tiempo, las 12.000 pesetas del año 12 era muchísimo dinero. Nos da desde luego una idea, igual que de este poliédrico pintor, por ejemplo, pues esas joyas, esas maravillas que atesora el Círculo de la Amistad, ¿no? Ese compendio de 1905 en el cual podemos ver pues no solo la inspiración de la pintura simbolista europea, sino bueno, otros muchísimos ismos, como decía Mercedes, el modernismo y simbolismo catalán, la monocronía de Whistler, incluso pues un Julio Romero de Torres que quizá muchas personas no conozcan, ¿no? Mañana viene la directora del Museo Thyssen y ya he quedado en que la llevo a almorzar al Círculo de la Amistad, es impresionante, para seguir disfrutando de Julio Romero de Torres. La última descubrimiento que hice es que en Canto de Amor es el retrato de Franz Liszt. Está Julio Romero de Torres rememorando la estancia de Franz Liszt en el Círculo de la Amistad, que estuvo en su visita a Córdoba dando un concierto. No se termina, no se acaba, no se acaba, a pesar de que podría haber dado, como bien dices, pues bueno, en esa última etapa en la que su paleta, pues en el sentido cromático se había ido oscureciendo, ¿verdad? Sí. Estaba totalmente en proceso, ¿no? De evolución. Era esa pregunta que acabamos de formular, sí. ¿A dónde hubiera llegado? Es un pintor narrativo, es un pintor literario, y desde aquí lo proclamo, que ya lo he hecho muchas veces, fue el auténtico pintor de la generación del 98. Efectivamente, y con orgullo, ¿no? Lo podemos tener
ante nosotros así, no solo ya por ese tratamiento, ¿no?, de la mujer del que hemos hablado antes. Él mismo hablaba de esa mujer liberada, desinhibida, pero además tras ese erotismo hay muchísimo más, ¿no? Esta apariencia esconde algo mucho más profundo. Para mí no es erotismo, para mí es glamour. Los zapatos de raso puestos encima de los mantones de Manila, la belleza del cuerpo no es erótico, no, es glamour. Bueno, usted misma estudiaba el tratamiento de la mujer en su concepto janiano. Pertenecía este estudio a las 7ª Jornadas de Arte, la mujer en el arte español. ¿Se ha sabido entender este acercamiento? Porque para empezar, este concepto del erotismo evidentemente es muy relativo, ¿no? Es lo que decía, no es erotismo, es otra cosa, ¿no? Es algo, como decíamos, mucho más profundo, ¿no? Mucho más profundo, es un pintor profundo. Siempre lo del concepto janiano es porque hay esa dualidad siempre en Julio. El amor sagrado y el amor profano, las dos sendas, el pecado y la gracia. Siempre él abre dos puertas. En las dos sendas está, por un lado, la cortesana, por otro lado, la monja. En el retablo del amor, fíjese si hay que ser valiente, en 1910, para hacer un cuadro como un retablo de casi 3 metros de altura, donde el panel central es una anunciación y representa a María desnuda, simplemente cubierta levemente con un mantón de Manila. Habla de las clases de amores, desde Leda y el cisne al amor carnal, a la cortesana y a una anunciación como el amor más sublime. Quizá Romero de Torres, por falta de conocimiento, no ha sabido. Romero de Torres ha creído que el espectador entendía su obra. Y la obra de Julio, quizás por esa impronta del desnudo, no te deja ver la profundidad de la temática que el pintor nos quiere transmitir. Nos da usted ahí el pie para, desde luego, revisitar el museo, ¿verdad? Sí. Y perdernos de nuevo en esas imágenes completamente magnéticas como lo era su autor. ¿Cree Mercedes que su propia peripecia vital, de alguna forma, ese seductor que era, ese Don Juan, porque era absolutamente brillante, no solo su cabeza, no solo su sensibilidad, sino también su trato? Hemos dicho antes, era un hombre cercano, pero además era un hombre tremendamente simpático, atractivo y simpático y arrebatador, ¿no? Sí. Cuando me hablan a mí de ese Don Juan, entre comillas, yo siempre digo que es muy difícil ser Don Juan y pintar 1000 cuadros. Yo creo que la apariencia de Don Juan no era tal, porque lo que era un trabajador tremendo, un obrero de los pinceles. No se pueden pintar 1000 cuadros en 55 años. Efectivamente. Hay que trabajar día y noche. Por eso ese don juanismo sería cosas muy puntuales, porque no tendría tiempo. Claro, ¿no? Y también que su aspecto ya de alguna manera nos trasladaba, ¿no? Ese porte, esa imagen de un hombre tan alto, tan delgado, con la capa cordobesa, el sombrero, que es borsalino. Fíjese, hecho en Milán, qué maravilla, el sombrero cordobés. Esa estampa por Madrid con el galgo pacheco ya era atractiva de lejos. Desde luego, incluso la cabaretera Josephine Baker, ¿no? quería ser su musa, ¿no? Sí, le había pedido, le llama al cuadro, le pidió la perla negra, le llama, y la pintó a Josephine Baker, y todo el mundo quería ser retratado por el artista. Pues resulta apasionante, de verdad, e imposible, Mercedes, ¿verdad?, compendiar todo lo que podríamos hablar sobre Julio Romero de Torres en tan poquísimo tiempo. Desde luego es muy difícil. Antes hablaba usted también de esa pintura social, y es que también se adelanta a su tiempo, también es un tremendo visionario, no solo cuando aborda un tema como la prostitución, por ejemplo, Vividoras del Amor,
sino también incluso un tabú como el lesbianismo, ¿no? Que ahora nos puede parecer algo mucho más normal, pero claro, en la fantasía o en el microcosmos de Julio Romero de Torres quizá sí nos resulte perfectamente entendible, ¿no? Sí. Su primera obra está influenciada por su hermano Rafael, que fue un pintor que muere a los 33 años, y su temática solo se reduce a pintura de denuncia social. Sus títulos son Sin pan y sin trabajo, y Julio, cuando muere su hermano, se ve obligado a continuar esa pintura de denuncia social. Hay unos cuadros, uno de ellos que se llama Conciencia tranquila, que es un cuadro pintado por Julio en 1997, y es un obrero donde el juez está registrando su humilde habitación, sacando papeles por si había pasquines, y una mujer muy pobre abraza a un niño llorando. Pues ahí en ese cuadro, Conciencia tranquila, está toda la filosofía de la pintura de su hermano Rafael. Pero luego ya él vuelve, aunque siempre hay un factor social en toda su obra. Ahí hay un fondo social en toda su obra, sí. Cuando analiza cualquier cuadro, siempre él está reivindicando algo a través de la imagen. O si es la nostalgia, o la melancolía, o la desesperación, o la pena. Sí. Todo lo que se encierra, ¿no? En la mirada de esas, no solo mujeres, por supuesto, pero bueno, icónicamente las mujeres, todos recordamos el político Poema de Córdoba, ¿no? Donde se aunan de alguna manera esas dos grandísimas pasiones. Qué belleza. Y como decíamos, qué retrato de ciudad, ¿eh? Efectivamente. Qué retrato de ciudad. Y eso es también tremendamente social, ¿no? Nadie como Julio Romero de Torres supo. Y descriptivo. Efectivamente. Yo cuando siempre explico ese cuadro, siempre digo que se adelantó 50 o 60 años a la ciudad que tenemos ahora. Cuando él pinta la Córdoba romana está reivindicando a Séneca. Y Amadeo Ruiz Olmos hace la escultura en el año 65. O sea, cuando hace un homenaje a la Córdoba barroca, propone la escultura de Góngora, y escultura que se hace luego 70 años más tarde. O sea, él está marcando las pautas en 1913 de la ciudad que tenemos ahora. Impresionante, algo que solo podemos descubrir, ¿verdad? Siguiendo a Julio, que tiene muchísimo, ¿no? Es un pintor profundo. Que enseñarnos, sí, está clarísimo. Yo creo que las obras maestras son aquellas que por más veces que uno las contemple, siempre ofrecen algo nuevo. Una clave nueva. Efectivamente. Bueno, pues Mercedes, le agradecemos muchísimo la visita hoy y de verdad le emplazamos a una próxima ocasión en la que podamos hablar pues más concretamente de alguno de los innumerables estudios que usted ha realizado sobre diferentes obras pictóricas. Pude disfrutar muchísimo leyendo el análisis sobre la gracia, por ejemplo, por decir alguno, porque es uno, yo creo que es uno de mis cuadros favoritos. Me fui a Miami en busca de datos y claro, la verdad es que el sitio que había estado era apasionante. A mí la vida me la llena el arte, es lo único que no te defrauda. Y Romero de Torres no defrauda, porque en un trozo de tela argumentar tanta historia es por lo que merece la pena vivir el arte. Desde luego, ese aunar no solo lo impresionante de la técnica, las texturas, porque todavía hoy nos subyuga, nos emociona esa habilidad que tiene para hacer que parezcan salirse, ¿no?, del lienzo, los determinados tejidos, la rugosidad, sino, como decía, el alma, decíamos, no de Córdoba, sino el alma de una Córdoba universal y de una Andalucía universal, ¿no? Y lo importante más de todo eso es que su obra transmite sentimiento. Y cada vez que se hace una nueva lectura de un cuadro, sigue transmitiendo sentimiento. Eso es el futuro, eso es el arte, eso es la universalidad de su obra, el sentimiento.
Pues Mercedes, con este sentimiento, porque realmente nos sentimos casi virtualmente, nos sentimos como si estuviéramos en este fantástico museo de Julio Romero de Torres. Como decíamos, le agradecemos muchísimo la visita. Claro, a nosotros. Y estaremos deseando de conocer de primera mano pues todas las novedades que vaya acumulando el museo, todos esos grandes logros, porque con todo lo que se ha avanzado parece mentira, ¿no? Pero seguimos, ¿no? Reivindicando a Julio Romero de Torres, y efectivamente está vivo. Más vivo que nunca, y seguimos dando pasos de gigante. Así que muchísimas gracias por esta visita y por este rato tan agradable, de verdad tan interesantísimo, y que se nos ha hecho tan corto. Gracias a vosotros siempre. Muchísimas gracias.